Bienvenidos y bienvenidas a toda nuestra audiencia de Desde los Ojos de la Fe. Hoy venimos con un episodio más. Le damos la bienvenida a este podcast en especial que hemos llamado Cicatrices que Hablan. En esta ocasión, venimos a compartir con ustedes un testimonio que sé que Dios va a ministrarnos a todos, ya que cuando un hijo pierde su madre, se le llama huérfano. Cuando un esposo pierde a su esposa, se le llama viudo. Cuando una esposa pierde a su esposo, se le llama viuda. Pero cuando una madre pierde a su hijo, sin importar la circunstancia que esté atravesando con ese hijo, no hay un nombre en específico para poder determinar y poder clasificar esa pérdida y ese dolor que siente una madre al perder su hijo. Pero también vamos a ver hoy el poder restaurador de Dios y cómo Dios se glorifica aún en medio de esos momentos de pérdidas más oscuros en nuestras vidas. Hoy vamos a tener con nosotros a una persona que yo aprecio mucho. Bienvenida, Joanny. Hola, muchas gracias, María. Un placer de estar aquí esta tarde contigo. Para nosotros es un gusto que tú estés aquí compartiendo con nosotros y más que sabemos que Dios se va a glorificar y que Dios va a restaurar a muchas personas que te van a escuchar hoy a ti, contar tu testimonio, contar de la manera que has visto a Dios y cómo Dios te ha ayudado. Sé que esa manera en cómo Dios trabajó contigo también le va a servir a otras personas que quizás estén pasando por situaciones similares. Dime, ¿quién es Joanny? ¿Quién Buenas es tardes. Joanny? Bueno, como sabe, mi nombre es Joanny Cárdenas, soy madre de 3 hijos, casada y esto es un placer de poder testificar y de poder compartir, ¿no? Lo que yo he vivido para la gloria de Dios y cómo he visto el manifestarse en nuestras vidas como familia individualmente, pero también con aquellas personas que están alrededor de nosotros y que estuvieron con nosotros en ese momento tan difícil. Entonces, me da un placer estar aquí con ustedes y compartir, porque creo que como María, como dijiste al principio, vemos cómo Dios se manifiesta y cómo Él nos ayuda, es Él quien nos ayuda a caminar y a atravesar todas las dificultades que nosotros vivimos. Ok, dime, ¿cómo tú llegas a los pies del Señor, Joanny? ¿Cómo Bueno, conoces a Dios? Bueno, mira, yo creo que tuve la ventaja de crecer en una familia que la verdad que creía mucho en Dios. Mi abuela, toda mi familia siempre estuvo de alguna manera u otra involucrada en la iglesia. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos como niña, en ese momento donde nosotros vivíamos, no había, como quien dice, muchas facilidades o facilidades de movernos, pero encontramos unas personas tan amables y tan cariñosas y llenas del Señor que incluso ellas recogían, iban a recoger a mi abuela. En ese entonces mi mamá trabajaba, algunas veces muchos domingos, y ellos recogían a mi abuela y nos llevaban a una iglesia. Entonces ahí empezamos nosotros a ir a una iglesia en aquel entonces cristiana, y así empezamos nosotras desde pequeñita, mi hermana y yo, a conocer del Señor. Pero como creo que nos pasa a muchas personas, según vamos creciendo, se nos van complicando la vida. Puedo decir que como que llegó un momento, no que dejé de creer, pero que si no, como dejé que en la adolescencia que las otras cosas tomaran prioridad, que sea la universidad, que sea el trabajo, pero de todas maneras, siempre tuve esa inquietud, ese amor por Dios, porque siempre se hablaba, siempre se hacían eventos, mi abuela, mi tía, mi mamá, siempre hacían eventos rodeados de la palabra del Señor, ya sea invitando personas a la casa para que dieran prédicas o celebrando algo en específico, aprendiendo de la palabra. Cuando ya yo me caso, yo decido que sí, me quiero casar por la iglesia, quiero seguir, encomendar a mis hijos en el camino del Señor. Pero
Como sabemos también ahí, cuando uno es padre, uno dice, no, pero es que estos niños hacen mucha bulla, estos niños hacen mucho alboroto, ¿cómo yo voy a ir con estos 3 muchachos para la iglesia? Pero, nuevamente, yo siempre seguía leyendo de la palabra, escuchando, hablando, tratando de encomendarlos a ellos. En el 2000, como en eso del 2013 por ahí, es cuando entonces yo y mi esposo, 2013, 2014, empezamos nuevamente a tratar de buscar una familia en la iglesia. Tratamos de empezar a ver, mira, yo creo que deberíamos ya de estar más consistentes. Hay un término en inglés que se llaman aquellos que, un Christers, que solamente visitan la iglesia en las Navidades o en Easter, o sea, en la Cuaresma. Entonces, pues yo le dije, creo que deberíamos de ir un poco más a menudo, o sea, empezar a buscar como más consistencia. Y interesantemente, en aproximadamente el 2014, empezamos nosotros a visitar, me habían dicho de algunos lugares y empezamos a visitar hasta que encontramos nuestra casa en la iglesia que estamos ahora. Pero pues esa es mi historia, ¿no? De venir, yo crecí como quien dice en la iglesia, crecí con una familia creyente, crecí viendo, aunque parte de eso fue la iglesia católica, pero crecí viendo y siguiendo un poco de eso. Luego empezamos a atender una iglesia cristiana, que también mi tío iba, y continuamos con eso, pero como dije, llegó un tiempo donde la universidad, el trabajo, eso era lo que tomaba la mayor parte de mi tiempo y en realidad no estaba tan consistente en asistiendo a una iglesia específica. Ok, Giovanni, tú nos has comentado que eres madre de 3 hijos. Sí. ¿Podías contarnos sobre tu familia? Sí, claro que sí. Bueno, tengo 3 hijos, estoy casada, ya llevo 22 años, 26 con mi esposo como pareja, entonces sumamente contento y yo sé que este programa se trata de hablar un poquito de este dolor cuando hiciste la introducción, entonces yo siempre digo que tengo 3 hijos, uno de mis hijos, el segundo que tuve, Alexander, eh, fue quien, bueno, pasamos por un proceso con él, pasamos con un proceso con él hace unos años atrás. Ok, ¿y puedes contarnos sobre tu hijo, sobre este proceso que pasaste con tu hijo, en qué consistía, qué Sí, claro, sucedió? claro que sí. Bueno, pues como toda familia joven, nosotros pues al parecer no, todo marchaba muy, muy bien con nosotros. Yo siempre le oraba a Dios por esos hijos, por poder tener hijos. Él creo que es maravilloso. Siempre tuve la fe de que él me iba a dar ese regalo de ser madre, aunque tuve algunas dificultades al principio, pero siempre agradecida, muy agradecida de que pude tener uno, muy agradecida de que pude tener dos y luego, no tanto de sorpresa, pero un poco sorpresa, tuve la tercera, que es una niña, entonces Dios me dio ese regalo y esa bendición de ser madre en el... y mis hijos, gracias a Dios, pues nacieron súper saludables, crecieron con mucha salud desde pequeño. Con el segundo, con Alexander, empecé a notar algunas cosas que no me cuadraban como mamá, aproximadamente a la edad de los 3 años. Yo decía, pero ¿qué está pasando? Esto no me cuadra. En ese entonces tenía al mayor, a mi primero, y yo le decía al médico, oiga, doctor, esto como que no me está cuadrando, yo veo esto, veo que está sudando un poco, o sea, un niño de 3 años que esté sudando tanto, como que no me cuadra muy bien, y el otro no lo hizo de la misma manera, le decía yo al médico. Me decían, claro, como muchas veces suele suceder, recuerda de no comparar, cada niño es individual y cada niño, todo es diferente. Yo le decía, sí, entiendo. Bueno, para contarle, yo seguía con esa inquietud. Yo seguía con esa inquietud de que yo veía algo que no me cuadraba basado en lo que ya yo había vivido con el primero, porque es un poco, pues, 2 años mayor. Y yo decía, pues a los 3 años no recuerdo que él sudaba, no recuerdo que él tenía sumamente mucha sed. Pero siempre me empujaban un poquito los médicos, me decían, no compares, no tiene nada, todo está perfecto, él está creciendo perfecto, o sea, ningún inconveniente, él no se enferma, un niño sumamente saludable. Cuando
yo siempre sigo con esa inquietud, incluso determiné que pedirles que por favor me pagaran unos exámenes o que me indicaran, que me dieran la prescripción de unos exámenes de sangre, lo cual no es normal que lo hagan aquí en los Estados Unidos a un niño de 3 años. Eso no empieza hasta un poco más cuando los niños ya están como adolescentes. Me decían, no, bueno, en fin, es que me lo dieron como para pisarme, ¿no? Para darme la paz, ok, bien. Él tenía como 4 años cuando sucedió esto, todo sale perfectamente bien, pues eso me tranquiliza un poco. Cuando él tiene 6 años, o sea, ya pasan 2 años, de todas maneras yo siempre me quedaba como con esa espinita, como con esa inquietud de que algo, no veo algo correcto, siento Como algo. la intuición de madre. La intuición de madre, algo que yo decía, algo está pasando. No sé, no me quedo tranquila. En fin, es que cuando él tiene 6 años, la maestra me llama y me dice que quiere una cita conmigo. Y yo, bueno, perfecto. Yo como que me preocupó un poco porque yo decía, él es un buen estudiante, es un niño de 6 años, o sea, no tiene ningún problema. Yo estoy en comunicación constante con sus maestros. Él estuvo en esa escuela desde los 3 años, o sea, estaba ya con ellos desde los 3 años y en realidad lo vieron crecer con todo mi embarazo y recogiendo a su hermanito, las actividades. Pero cuando ella me llama, me dice, mire, estoy notando algo raro y no sé qué es, pero te lo quiero comentar. Veo que él se me queda un poco letárgico, como que no tiene mucha energía. No sé si está pasando algo en la casa, si no está durmiendo bien o quizás se está acostando muy tarde, no sé. Entonces, cuando ella me dice esto, yo pues inmediatamente yo hago una cita, me dice, llévalo al médico para ver si está pasando algo. Yo me preocupo un poco porque existe un historial en nuestra familia, en la familia de mi esposo, de la diabetes. Entonces yo dije, quizás es algo que tiene que ver con la diabetes, no sé, infantil, que es el historial que existe. Y pues hago una cita médica, yo entre esta conversación y la cita médica me empiezo a preparar y empiezo a buscar en el internet diferente tipo de información. Un niño que está así, un niño que está así, en fin, como sabemos todos que nuestro amiguito Google pues nos da cada información. Sí. Y voy preparada a la cita médica con un folder lleno de información que ya yo había investigado para hacerle preguntas al médico sobre eso y para ver qué podíamos hacer y los próximos pasos a seguir. Pues en esa cita, el médico totalmente me dijo que ese niño no tenía nada, que todo estaba muy bien, que era un niño normal de 6 años y de todas maneras yo le empujo un poquitito para que por favor me diera una cita y me indicara, yo no necesito un referido, porque por favor me indicara qué tipo de médico se podía ver o dónde, porque vivo en un sitio donde no es metro, sino estamos un poquito alejados y no tenemos todas las especialidades. En aquel entonces no teníamos todas las especialidades, ya existen unas cuantas más. Pues después de pasar ese proceso de tratar de pelear con los médicos un poquitito y dialogar, no pelear, pero dialogar con los médicos, a través de esa investigación recibí un diagnóstico. En ese diagnóstico me lo diagnostican con una enfermedad rara que se llama adrenoleukodystrophy. En inglés es ALD para corto. Y es una enfermedad que no me indicaron en aquel momento, no tiene cura. O sea, cuando yo voy al médico, recibo una llamada súper nerviosa del doctor a las 2 semanas de hacer del especialista, por decirlo así. Recibo una llamada directamente del médico que me dice, tú tienes que estar aquí mañana temprano en la mañana. Pues imagínese uno como madre, cuando te llama el doctor mismo y te dice, tú tienes que estar aquí a las 8 de la mañana, inmediatamente te voy a ver, yo te tengo ya cita. Pues esa noticia la recibí, como ustedes quizás se imaginan, fue una noticia que la verdad que inmediatamente es como que yo estuviera en un hoyo que me estuviera cayendo cuando el doctor me dice, te tengo que dar una noticia, esta es la enfermedad y no tiene cura. Wow. ¿Qué Punto. pasó por tu cabeza? ¿Qué pensaste en ese momento cuando recibiste esa noticia de que
no tiene cura, porque no es lo mismo cuando te dicen, ok, tiene tal enfermedad, pero le podemos poner tal tratamiento, se puede corregir, a cuando como madre de un niño te dicen no tiene cura. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pensaste en ese momento? Bueno, mire, te digo, María, que yo estaba sentada, mi esposo estaba al lado mío, el nene estaba Alexandra estaba con nosotros en el cuarto. La doctora que nos dio el diagnóstico, mi mundo totalmente. Eso fue como que por frente de mí, imagínese uno tener los ojos completamente negros. O sea, a mí se me puso todo. Yo estaba sentada, sé que no me caí porque estaba sentada. Yo sentí que mi mundo se derrumbaba en ese momento. O sea, es como, y te lo puedo describir ahora mismo porque mi esposo y yo estábamos agarrados de la mano y es como cuando uno tiene una pared de ladrillo que se te empieza a caer encima. Así yo me sentí en ese momento. Y ella pausó en ese momento y dijo, no tiene cura, punto. O sea, no hubo más conversación, no tiene cura. Ella cayó. Y luego, pues, de unos minutitos me dice, pero hay un grupo en otro estado que está haciendo una investigación, que quizás yo te puedo conectar con ellos para ver qué te dejan saber. Eso pasó, eso eran como las 12 del mediodía y luego eso, un caos, como quizás un caos de ahí, tener que correr para otro médico porque ya ellos habían coordinado, que le doy gracias a Dios por esos médicos que encontré. Navegar la situación médica no es muy fácil para muchas personas, pero pues yo creo que Dios de muchas formas nos abrió los caminos, nos abrió las puertas, nos encomendó a personas que en ese momento la verdad que trabajaron bien fuerte para que sucedieran las cosas muy rápido para nosotros. Eso fue un martes y ya el jueves teníamos conexiones con médicos en otros estados, ya teníamos el CAT scan, el MRI, todos esos análisis ya lo teníamos completos. Y yo creo que eso fue la mano de Dios también moviéndose para que pudiéramos nosotros encontrar eso. Con esa facilidad, inmediatamente esa noche, cuando nosotros recibimos esta noticia, cuando manejábamos a casa, empecé a llamar a mi familia, a mi mamá, a mis tías y ya sabían ellos que íbamos para esta cita médica porque se lo había comentado. Digo, el doctor me llamó hoy, dice que tengo que estar ahí mañana a las 8, todo el mundo preocupadísimos, esperando alguna noticia, porque eso no suele a suceder, de que te digan mañana aquí a las 8. Ya yo te tengo cita con otro médico que tienes que ver. O sea, eso fue lo que me dijo el día 23 de marzo del 2015, ese médico. Y pues en la tarde, ya cuando empezamos a salir, todo el mundo me pide que llame. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ustedes saben cómo seguro los mensajes que le están entrando. Y llamé a toda mi familia, hicimos una reunión y inmediatamente esa tarde tenía todas mis tías, tenía mis primas, tenía a personas cercanas orando. Nos reunimos y nos pusimos en oración. Claro que hubo muchas lágrimas porque es algo que uno está navegando, muy difícil, que nosotros no sabíamos nada. O sea, te dicen que no tiene cura. ¿Dónde empezamos? Mi suegro, mi cuñada, todo el mundo estuvo en casa esa tarde, esa noche. Y nos pusimos en oración y la verdad que también lo que hicimos en ese momento nosotros, o sea, creo que hay dos formas de uno algunas veces lidiar con las situaciones. Entiendo que hay personas que se lo quedan todo callado, mientras que mi postura era yo sola no puedo, igual como esta creencia de Dios, Dios guíame, dame la paciencia, dame la gracia Señor, dame lo que yo necesito, ábreme la mente, era mi oración para yo entender y poder tener ideas de dónde yo voy a buscar. Y pues en ese momento, pues compartí todo lo que sabíamos hasta ese momento y esto fue como mi tribu que empezó a buscar y a conectarse con diferentes médicos en el mundo entero. Empezaron,
sin más decirlo, una familia llena de fe, donde empezábamos a tener oraciones en cadena, o sea, oraciones muy envueltos, pero también me empezaron a ayudar a buscar recursos de a quién podía yo contactar. Entonces yo creo que eso también es la mano de Dios trabajando en eso, pero mi postura fue de compartir y no de agachar, de Sí, compartir. porque a veces cuando nos quedamos, o no a veces, siempre cuando nos quedamos con el problema para nosotros solos, hacemos un mundo en nuestra mente y somos más limitados porque entre muchos la carga es más ligera. Amén, así es. Y compartiéndonos nosotros. Entonces yo entendía que yo tenía que seguir trabajando, tenía mis otros hijos, otros 3 hijos míos, iba a tratar de mantener todo lo más normal posible, pero yo entendía que esto era de alto importancia en yo no quedarme sentada en esa noticia y de encerrarme en esa noticia, más bien pedirle a Dios que nos guiara de la manera que íbamos a caminar, que nos abriera los ojos para ver lo que Él estaba poniendo enfrente de nosotros. Amén. Esa era la oración en ese momento. ¿Y cómo fue ese proceso? Desde el momento en el que tú recibes esa noticia, que armas tu tribu, como tú dices, esos hermanos, esos amigos, esas personas cercanas que están con uno, que es la manera de Dios mostrar su poder y mostrar su presencia y su guianza, muchas veces a través de los amigos, de las personas cercanas. ¿Cómo fue todo ese proceso de médicos, de tratamientos? Eh, ¿Cómo evolucionaba tu niño? Pues, como les dije, la gracia de Dios yo creo que estuvo con nosotros. Tuvimos la oportunidad de estar conectados con un médico, nos conectamos con un médico en París y él nos dirigió a un grupo en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos, que había tratado a la mayoría de estos niños. Él me explicó que ahora mismo, en ese momento, este grupo en ese estado estaba haciendo una investigación y estaba tratando a unos niños. En fin, es que nosotros pudimos conectarnos con ese grupo. Mi hijo recibió un tratamiento investigatorio sobre esa enfermedad y él, pues hubo un tiempo donde él tuvo que recibir un trasplante, pasó por todo lo que es quimioterapia, pasó por ese tratamiento de médula ósea y tuvimos nosotros que pues navegar ese proceso con esos médicos alejados de la casa, que por eso también fue muy importante porque yo siempre he estado, o sea, he vivido rodeada de un grupo de familias, amigos, o sea, crecí en un área y luego me tengo que ir, señores, me tengo que ir a un estado donde yo no conozco a nadie, a un área. Se mudaron de estado Nos por causa mudamos del de estado tratamiento. para poder recibir ese tratamiento, donde estábamos nosotros solamente, mi esposo, mis 3 hijos y yo, y pudimos nosotros llevar a mi mamá, se fue con nosotras para ella ayudarnos en lo que nosotros estábamos en el hospital con mi hijo o en las citas médicas, ella se podía quedar con los otros 2 en el apartamento que pudimos haber rentado, pero yo creo que yo vi la mano de Dios en todo eso, como de repente, vamos a decir así, porque uno lo ve de esa manera, tú dices, de repente sale esta ayuda, sale esta compañía que está haciendo la investigación, nos ofrece estadía, nos ofrece dónde vivir, nos dan descuentos para el gasto de la casa, del apartamento que teníamos y llenando esos requisitos, pues ese primer paso de su tratamiento fue en este proceso de investigación. La verdad que estábamos procesando muchísima información médica de alta, o sea, eran decisiones muy fuertes y en todo eso yo trataba de decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Ayúdame. No sé, porque eran decisiones muy difíciles. Dios siempre yo creo que nos guió por eso. Yo tengo mucha fe de que Él sí lo hace. Todo marchó muy bien el primer año después de ese tratamiento. Él hacía sus chequeos, todo estaba marchando excelente. Hasta que en el 2016, esto ocurre en el 2015, en el 2016, durante su chequeo del año, de un año, de cumplir un año desde el tratamiento. En esa visita,
el doctor, los médicos nos dicen que no tenían buenas noticias. Hasta ese momento todo estaba marchando muy bien, estaba muy contento como estaba siguiendo todo, como se estaba desarrollando todo. Y luego, en ese año nos explican que el tratamiento parece que no funcionó. Entonces, nos explican las otras opciones que nosotros tenemos. Dos opciones difíciles. Es como uno estar entre la espada y la pared, porque si no lo haces, entonces esta enfermedad sigue fluyendo y, esta enfermedad es algo que arrebata rápido. Por lo general, cualquier persona que busque información, esta enfermedad de diagnóstico progresa en aproximadamente de 15 a 18 meses. Un progreso donde va matando tus células en el cerebro, donde la persona queda básicamente como un vegetal. Pues en esta visita de un año... Joanny, discúlpame, uh-huh. abriendo un paréntesis ahí, antes de entrar a lo que es ya cuando los médicos te dicen que no funcionó el tratamiento, antes de eso, ¿cuáles síntomas tú recuerdas que pueden presentar estas personas, estos niños que padecen de este tipo de enfermedad? ¿Y cuáles síntomas tú veías en tu niño en todo ese proceso? Por si hay alguien que ve esos síntomas en sus niños, puedan también estar alertas. Sí, muy buena pregunta. Gracias, María, por eso. Pues esta enfermedad inicialmente, o sea, los niños nacen porque es una enfermedad genética. Los niños nacen por lo general con este gene, esta mutación en uno de los genes, y se empieza a ver alrededor de los 3 años, más o menos a la edad que yo veía algunos cambios en mi hijo. Aproximadamente a los 3 años es cuando empieza, entre 3 y 4, y no al momento no se está diagnosticando como hasta alrededor de los 6. O sea que si recibes un diagnóstico ya a los 6, es un diagnóstico tardío, porque en realidad se empieza a ver a los 3 y se empieza a ver el cambio a los 3 en el cerebro, pero claro, ninguno de nosotros está haciendo scan de cerebro, pero algunas de las cosas empiezan a tener problemas de la vista, algunas veces empiezan a tener problemas físicas, como si corrían bien, después de repente se empiezan a caer mucho, o tienen problemas caminando. Esos son algunos de los iniciales. Por eso es que se empieza a diagnosticar más o menos a los 6 años, porque ahí es cuando el niño afecta a los varones de esta manera drástica, aunque a las hembras también, pero es una enfermedad más que nada de varones. Porque las mamás se lo pasan si cargas esta mutación en el gene. Y por eso es que a los 6 años se empieza más o menos a diagnosticar, porque es cuando los niños ya están en la escuela, empiezan a tener problemas que no ven no ven la pizarra, o que ahora están teniendo problemas cayéndose o no corriendo muy bien, problemas de comportamiento porque se refleja en la parte anterior del cerebro. Esos son algunos de los problemas. Muchos de los niños son diagnosticados incorrectamente con lo que es ADD o el HDD y con problemas de la vista. Intensos. Intensos. Ok, entonces lleva al niño a su cita de un año, ya un año después de haber tomado el tratamiento. Y Correcto. te dicen que al parecer el tratamiento no funcionó. Algo ha sucedido, el tratamiento no funcionó, vemos que esa condición está nuevamente activa en el cerebro, donde está destruyendo la médula del cerebro, se llama el myelin en inglés, se los busco en español. Y entonces nos dan pues una opción, o no hacer nada o tratar de hacer otro trasplante de médula. De médula ósea. Un momento obviamente muy difícil, volvemos nosotros, siempre nos hemos mantenido en oración en todo eso, pero decidimos que vamos a tratar de arrebatar esta enfermedad, de ver cómo nosotros lo trabajamos.
Y es un momento muy desesperante, porque yo decía, wow, ya hemos pasado por esto, tuvimos la suerte o la ventaja, el privilegio, este milagro, porque la verdad que es un milagro de que él pudiera participar en esa investigación. Y cuando tú hablas de cuestionar a Dios, yo decía, Padre Santo, pero ¿por qué está pasando esto? Si tuvimos este regalo que tú nos diste. Para darle contexto, esta enfermedad, o sea, trasplante de médula ósea, son muy difíciles, como entendemos, muchas veces no se encuentran para darle Los donantes. los donantes, no se encuentran los donantes, nosotros siendo latinos americanos, somos los menos que existimos en lo que son los bancos de trasplante de médula ósea, porque tendemos a no hacer ese tipo de donaciones, pero otro milagro, a él le encuentran un donante de médula ósea de Wow. un 5 de 6. O sea, un match, lo que llaman Compatibilidad, una compatibilidad. de un 5 de un 6. O sea, 6 es 100% perfecto, 5 ya ustedes saben. 5 a 6 es lo mejor que se pueda obtener. Hacemos este trasplante, pasamos un proceso. La verdad que esos meses que tuvimos en ese hospital fueron muy difíciles porque mientras tú recibes quimioterapia, te matan tu médula ósea, recibes el tratamiento, pasamos mucho, todos los días era una nueva aventura con Alexander porque a través de este proceso ya su cuerpo estaba un poco débil y del primer trasplante donde recibió también quimioterapia. Y pues le contaba yo a María hace un tiempo que era, todos los días empezábamos muy bien y quizás en un día podía que tuviéramos 2 procedimientos médicos, una operación, un pequeño tratamiento. Fueron muchos meses que nosotros pasamos, que yo pasé, mi esposo pasó en un hospital, en el cuarto de un hospital, no podíamos salir de ese cuarto asignado a él porque su sistema inmunológico estaba por debajo, o sea, no tenía. Entonces te ponen en un cuarto donde tienes filtros y tú no puedes salir. Tú estás ahí siempre. Yo me pasaba 24 horas al día, mi esposo 24 horas, entonces un día él, un día yo. Y así vivimos, así nos pasamos unos 6 meses, la segunda vez, porque la primera vez fue igual, pero la segunda vez, así llegamos al hospital en junio y vivimos en el hospital 24 horas al día, solamente en ese cuarto, sin caminar, sin salir, sin hacer nada, a menos que no fuera un procedimiento que Alexander fuera a tener. Y en ese momento, la verdad que cuando tú estás allí, la televisión está encendida, pero ¿qué tú puedes hacer? Yo me ponía a leer la palabra de Dios, yo me ponía a leer en el teléfono, yo leía la Biblia, yo leía algunos versículos, yo veía podcast, yo veía devocionales y eso era lo que hacía en ese momento, porque mucho de ese tiempo él estaba durmiendo o él estaba pues sentado jugando, pero hubo mucho tiempo, o si él estaba durmiendo, uno como madre, como quiera, no le da sueño en un hospital. Y en ese momento te puedo decir, María, que fui entrando aún más profundo en la palabra que ya yo conocía de Dios y ya yo conocía algunas palabras, no, yo conocía, pero ahí yo empiezo nuevamente a llenarme un poco más y es muy interesante porque yo tengo en mis notarios, porque yo mantengo un diario siempre llevo mucho tiempo ya manteniendo diarios y en ese momento lo estaba haciendo para anotar cómo él se estaba sintiendo. O sea, yo lo hacía, durmió bien, esto pasó en la noche, como para un redacto cuando entrara el médico al otro día o cuando entrara su equipo, yo también saber si sucedió algo, una anécdota, yo escribirlo y comentárselo a ellos. Entonces, de esa misma forma yo escribía y cuando yo escribía, es muy interesante porque me salían, que aún todavía lo tengo, me salían muchas cosas, muchos versículos y se repetían. Por Wow. ejemplo, Jeremías 29:11 era uno que se repetía muchísimo. Incluso, como muchos saben, en los hospitales te ofrecen o te preguntan que si está bien que entre personas a orar contigo, o sea, te preguntan todo esto. Y yo desde un principio, yo dije, sí, claro, que cuando vayan voluntarios, pues perfecto, sí pueden entrar. Entonces ellos pues anotan. Y entraban, había muchas organizaciones, estos en un estado totalmente diferente.
que hacían donaciones de libros, donaciones de colchita, de sabanitas, y algunas de estas sabanitas que donaban son sabanitas tejidas, donde las personas lo hacen, no sé si están familiarizados, son tejidas donde se unen muchas personas a orar mientras están tejiendo esta sabanita. Entonces, este grupo se sienta, orando en oración, y luego a cada sabanita le ponen el versículo o una de las citas bíblicas, ¿verdad? Que quizás fue el centro durante ese momento que ellas estaban tejiendo. Wow, qué hermoso. Muy lindo, o sea, es un concepto muy bello, ellos me los explicaron, pero ¿qué sucede? Cuando ellos pasan por los hospitales, uno no puede salir, tú no puedes dejar que entre nadie, y cuando ellos pasan, lo que ellos hacen es ponen todas las sabanitas dobladitas, muy bonitas, todas, de diferentes colores, con diferentes diseños, y tú puedes escoger la que tú quieras. Pues todas las que yo escogía tenían Jeremías 29:11, Santo Dios. Romanos 12:12. Wow. ¿Puedes Todas. compartirnos esas dos citas? ¿Qué dicen? Claro, Jeremías 29:11 dice: sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes de prosperidad y no de, espera, es que yo me la sé todo pues en inglés, pero te la busco aquí. Planes de bien y no de mal. Y no de mal. Uh-huh. Y pues esa fue, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aleluya. Amén. Entonces, ese es el que siempre me salía, incluso a él le celebraron el día que hacen el trasplante de médula, se hace una oración, si quieres, nosotros, claro, se hace una oración para que Dios pues tome control de ese trasplante, que Él sea el que le dé vida a esas células que se tomen bajo su cuerpo. Y en esa oración ellos preparan, o sea, te piden que si tú lo quieres hacer, ellos te preparan un programa. Mira, esto es lo que vamos a hacer, así es que vamos a orar, luego se va a poner el trasplante y luego vamos a hacer esto, se van a cantar estos himnos, estos cánticos. Igual, ahí siempre me salía lo mismo. Santo. En eso que ellos preparaban, de todas maneras salía lo mismo. Entonces, creo que yo lo hice mío. Yo hice ese versículo, yo en ese momento yo lo hice mío. Y te digo que fueron muchos momentos de preguntas. Les miento si le digo que en algún momento no cuestioné a Dios en todo lo que fue el diagnóstico y la primera, creo que cuando me dieron la primera noticia, te voy a ser honesta, María, yo dije, bueno, Dios, yo no sé lo que está pasando, pero entiendo que tú estás en control. Y ahí empezamos a trabajar y todo marchó. Cuando me dicen que esta segunda vez, después del año, yo digo, wow, ¿por qué? No lo entiendo si tuvimos este milagro. Pero voy a confiar en ti, Dios, que tú tienes el control. Recuerdo como hoy, porque estaban mi esposo y yo en el closet de nosotros para recibir esta llamada, porque los niños estaban alrededor. Pero sí cuestioné a Dios, porque yo decía, no sé lo que está pasando, porque tú me estás dando esto. No lo entiendo. O sea, le cuestioné de esa manera. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué él? Estas son preguntas, Giovanni, que llegan naturalmente porque somos humanos. Somos y nosotras humanos. Las madres preferimos que la enfermedad, el daño nos llegue a nosotras y no que toque a nuestros hijos. Esa es como nuestra parte vulnerable. Correcto, correcto. Entonces, no es nosotros castigarnos porque le preguntemos a Dios, porque esa pregunta va a llegar por nuestra humanidad. Giovanni, ¿y cuál en todo ese proceso, tú podrías compartirnos alguno de los momentos más difíciles que tú recuerdas que hayan pasado en todo ese proceso con tu hijo? Bueno, mira, definitivamente que el proceso más difícil fue ya después que recibe la segunda, vamos a decirlo así, la segunda médula ósea. En ese momento no cogían sus células y él desarrolló, este fue el momento más difícil, él desarrolló una infección de un hongo, de un
una bacteria, no es una bacteria, es un hongo en realidad, donde no entendíamos qué estaba pasando y sus células no agarraban, su sistema inmunológico no agarraba. Ese fue quizás el momento más difícil, el momento más bajo de todo este proceso. Eh, es que no agarró y tuvimos que hacer otro trasplante de médula ósea donde mi esposo fue el donante, donde sí agarró, pero desafortunadamente ya él estaba tan débil, ya habían tantas infecciones, tantas situaciones que él no pudo sostener y Alexander sí perdió su batalla contra esa enfermedad. Él falleció a los 8 años, octubre del 16, octubre del 16, él fallece, 14, perdón, del 16, y pues pierde su batalla, pero de tantas maneras creo que también ganó su batalla porque él peleó fuerte, siempre estuvo muy positivo. Entonces, cuando hablamos de cuestionar a Dios, obviamente María le cuestioné que por qué no a mí, por qué no, yo quería tener lo que sea, cualquier enfermedad que él me diera, pero que dejara a mi niño tranquilo, le pedía. Ese fue el momento más difícil, fue cuando ya nos dimos cuenta de que había que hacer otro trasplante con mucha esperanza, con mucho anhelo de que sí funcionara. Y sí funcionó, pero ya su cuerpo estaba tan débil que entonces no pudo sostener. O sea, funcionó. Los doctores nos aseguraron y nos enseñaron, nos mostraron que sí había agarrado su sistema inmunológico, que sí había funcionado. Pero, pero ya el niño estaba débil. Joanny, ¿y cómo te sentiste como madre ver todo ese proceso con tu hijo? Cuando te dan la noticia de que tu hijo ha partido con el Señor, ¿qué sentiste? Porque yo, como madre de dos que soy, al escucharte, como que siento como si me apretaran el corazón y te admiro por ver la fortaleza que Dios te ha dado. Porque yo te estoy escuchando aquí y yo siento como que, Dios mío, como que me pongo en tu lugar y no sé si yo hubiese estado en tu lugar, si tuviera esa fortaleza que yo veo que Dios te ha dado a ti. Como Y madre, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? un momento, y eso es un punto, nada de lo que yo hago, quiero que la gente entienda, no es que no duele, me duele todos los días, pero es Dios que nos carga por ese proceso. Él es el que me da la fortaleza. O sea, yo digo, yo estoy parada aquí, yo hago lo que hago, pero no es por mi propia cuenta. Es porque Dios es el que me ha ayudado. Porque la verdad que cuando yo pienso, si soy honesta, le digo, yo no sé cómo estoy aquí después de estos años. No sé por cómo he hecho lo que he hecho después de estos años. O sea, esos fueron unos momentos muy desesperantes. Siempre no nos apartamos. A las últimas 3 semanas yo ni siquiera regresaba al apartamento donde estaban mis otros hijos. Hubieron muchas de esas noches que yo estaba ahí 100%, mi esposo y yo 100%, porque todo estaba él estaba frágil, pero todo era muchas decisiones, no sabíamos de un minuto al otro qué iba a suceder, entonces decidimos que no nos íbamos a apartar, que nos íbamos a quedar allí. Yo me bañaba en el hospital, o sea, todo yo lo hacía ya. Le agradezco mucho a Dios por mi familia, porque hubieron tanta gente que nos visitaron, nos llamaban, mi mamá, mi suegra, o sea, mis primas, todo el mundo que nos ayudó, nos fueron a visitar en un lugar desconocido donde no había ese soporte. Es Dios solamente que hace todo eso. Y en los últimos días, la verdad es que mi mundo se desbarró, pero por completo, cuando yo les dije al principio, cuando recibí la noticia, como que era una pared de ladrillo que se caía a sí mismo, una pared de ladrillo como que se caía para mi esposo y para mí, algo sobrenatural porque tú te sientes que se te desprende algo, ¿no? Entonces se te va. Esos primeros días fueron extremadamente difíciles, físicamente, emocionalmente, cómo dar la noticia, cómo decirle a los otros niños. Y uno, de verdad que uno, la fe en ese momento se te flaquea un poco, porque creo que como humanos le decimos, ¿por qué tú hiciste esto? Les dije, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué?
¿Por qué a nosotros? Somos buenos padres. Y creo que eso fue una de las cosas que a través de que han pasado los años he tenido que irlo trabajando en oración, presentándosela al Señor. Toda esa amargura, todo ese dolor, todo eso, María, se lo he tenido que poco a poco presentándoselo al Señor. ¿Por qué tú me lo hiciste? Yo le preguntaba en oración, ¿por qué tú me hiciste esto a mí? Yo te pedí por estos niños, yo te oré, tú me lo regalaste, yo te lo encomendé, yo te dije que yo iba a ser de esta forma, yo te dije que iba a ser, yo le decía a Dios todo eso. Y poco a poco él ha ido trabajando conmigo. No que no duele, porque sí duele mucho, todos los días duele. Pero creo que lo que encontramos con la fe no nos va a quitar el dolor. La fe te ayuda a poder procesar ese dolor. Dios nos da las herramientas de poder procesar ese dolor. Eso es lo que hace la fe. Entonces, todos yo creo que tenemos, todos nosotros, he conocido a través de este proceso, he conocido muchas madres que han perdido a sus hijos, incluso madres que estuvieron allí al lado de mi hijo, que no lo sabía yo, pero en los cuartos al lado de mi hijo, varias madres que también perdieron a sus hijos durante este mismo tiempo, más o menos, en estos mismos meses o meses después de que Alexander muere, da la casualidad no, Dios me pone allí como para encontrarme con esa persona. En las redes sociales, oigan, en las redes sociales me encuentro que era esta persona que estaba al lado de mi hijo, en el Santo Dios. y pude yo también tratar de hablar con ellos, pero todos en este momento tenemos, yo creo, es como un tenedor, ¿no? Como un camino, tenemos tres vías, seguimos como estamos, nos vamos para un lado no muy correcto o tratamos de ver cómo seguimos al Señor, cómo seguimos por lo menos creyendo, aunque no entendemos, aunque no sabemos todas las respuestas, pero creyendo y sabiendo con esta expectativa de que Él nos va a guiar y Él nos va a dar las respuestas según nosotros se la preguntamos, porque dice en la palabra también, busca, busca y será dado para ti, ¿no? Toca y la puerta se te abrirá. Sí Entonces es. eso yo lo tomo como si yo pido o si yo pregunto, si yo hablo, yo cuestiono también a Dios, Él me va a dar la respuesta. Él me va a decir algunas cosas no las vamos a encontrar en este lado del cielo. No todas Así las es. respuestas vamos a recibirlas acá. Joanny, y ya veo que me comentaste que a través de la fe, mediante la fe, encontraste ese consuelo en Dios. Pero también nos mencionaste algunos de los versos bíblicos con los que el Señor te confortaba, te ayudaba. Ujú. ¿Tú crees que has encontrado un porqué, un para qué, un propósito para todo este proceso que viviste? ¿Tú consideras que hay propósito de Dios para Es esto que pasaste con tu hijo? claro que sí, por difícil que es. Yo, como le comenté, te comenté, María, la fe nos ayuda a procesar porque Dios nos da las herramientas que necesitamos. No nos quita, no es que tú, yo tengo fe, yo creo en Dios, no voy a pasar ningún dolor. No es eso, vas a pasar el dolor, pero el creyendo en Dios, Él nos ayuda a procesarla. Creo que Dios usa los momentos más difíciles de nuestras vidas, las derrotas más grandes para exactamente eso. Él las convierte en en la primera oración de nuestro testimonio. Yo estaba así, yo pasé por esto, pero esto es lo que ha sucedido porque creí y porque tengo fe. Pero como creyente también vivimos con una esperanza de que hay algo más allá de esta tierra, con una esperanza de que en algún momento seremos reunidos y reencontrados con los amados, con nuestros queridos, o seres queridos, seres amados. Amén. Joanny, ¿utilizaste algunas herramientas, aparte ya de la palabra que nos has dicho, utilizaste algunos factores para encontrar ese consuelo en Dios en este proceso que estuviste atravesando? Cosas que dijiste, esto me funcionó, hacía esto y me funcionó. Mira, aunque no quería, les voy a dar unas cuantas cosas que sí hice. Primero que nada,
Lo dije al principio, creo que mi mentalidad fue de tratar de unirme con personas desde el diagnóstico, no esconder, más bien buscar ayuda, buscar asistencia, a armar una comunidad que me estuviera ayudando. Y creo que al hacer eso desde un principio también, durante todo el proceso tuve ese grupo de personas que me fueron ayudando de una manera u otra, ya sea emocional, una manera de, mira, ayúdame con esto, tengo que preparar este viaje, tengo que hacer esto. Entonces creo que eso fue algo muy importante porque también a través de ese proceso, María, he podido seguir encontrando personas que me pudieron sostener en los momentos difíciles no solamente como ser humano, pero también emocionalmente y espiritualmente. Una de las cosas que me tomaba mucho y que me costaba mucho era el orar. Después que Alexander fallece, yo no podía ni orar. O sea, a mí, yo no podía orar, pero para nada. Entonces, tuve que empezar a empujarme a orar. Yo me tenía que encerrar, o sea, las distracciones que yo tenía, no tenía ningún enfoque en orar. Las distracciones o empezaba a llorar, empezaba a pensar todo lo que había pasado, que por qué, y como que me quedaba en eso. Yo tenía que entrar en un cuarto, en un closet, todo oscuro, sin ningún tipo de teléfono, nada, nada, para yo poder enfocarme y poder tratar de conectarme. O sea, que yo seguía, se me hizo muy difícil, por lo menos por un año, año y medio. Yo, si hubiese sido por mi propia cuenta, yo no hubiera seguido estar conectada con el Señor y no hubiera seguido caminando en la fe, porque se me hacía muy difícil el orar. Claro, también otra cosa que yo sí hice después de un tiempo, sí también me uní a los grupos de duelo que existen en muchas iglesias. Existen los grupos donde tú puedes ir a hablar con personas. En ese momento yo lo hice a través de, hay algunos grupos que lo hacen en persona y hay algunos grupos que lo hacen virtualmente. Y algunas veces tú también, si quieres, lo puedes hacer, pero como leyendo, como siguiendo un devocional. Yo Ujú. recibía todo eso y te ayudan a trabajar, sobre todo por el primer año, te ayudan a trabajar a través de todas las etapas de un duelo y a procesar y algunas ideas de cosas que puedes hacer. Hice eso también, busqué ayuda. Entonces, creo que aquí es un poco de busqué ayuda. No solamente me encerré, sino que entendí que necesitaba rodearme de personas que me pudieran dar ese soporte. Y por último, después de creo que año y medio, también busqué ayuda profesional y con una persona, un consejero cristiano, para mí eso era importante, pero más bien eso lo hice en ese momento para poder yo entender cómo navegar, identificar los cambios o los posibles cambios que mis otros dos hijos pudieran estar experimentando. Y para yo entender como madre qué yo tenía que hacer, entendemos que existen muchas consecuencias de cuando pasamos por un duelo, por una pérdida, sobre todo de un hermano tan cercanos como eran ellos en ese momento. El más grande tenía 10 años y la más pequeña 5. Entonces empecé a trabajar con un profesional y más bien para que me ayudara a identificar y entender cómo trabajar. O sea, tengo que prestar atención en esto para que él tampoco, para que ellos no se me fueran a caer en una depresión o estuvieran aguantando sus emociones. Pero con esto también puedo yo también trabajar en mis emociones, en mis circunstancias y cómo navegar ese proceso también. Entonces yo diría que hice esas tres cosas. Armar mi gente, mi soporte, mi grupo, encontrar yo de mi parte, ponerme a orar, aunque no quería, aunque no podía, aunque no sabía dónde empezar porque era una distracción enorme, pero también busqué ayuda profesional. Como les digo, fue inicialmente para poder trabajar y navegar con mis hijos. O sea, los otros dos, ¿qué puedo yo hacer para ellos? Wow, es fuerte tú tener que manejar tu dolor de una manera que no afecte a tus otros hijos Correcto. y ayudarlos a ellos. Y sabiendo, Giovanni, que uno de los dolores más enormes que como ser humano podemos experimentar es la pérdida de un hijo. Es así. Ese,
como te decía ahorita, es nuestra debilidad. Y Dios lo sabe porque Dios de que ha puesto ese amor enorme en nosotras las madres hacia nuestros hijos, que es el amor que puede, no lo iguala, pero el amor que puede compararse un poquito al amor de Dios es el amor de los padres hacia los hijos. Pero yo quiero hacerte dos preguntas importantes. En primer lugar, ¿cómo afectó la pérdida de tu hijo a tu familia, tu esposo, tus hijos, a ti, si viste que si los afectó directamente en algo? ¿Y cómo qué tú podrías aconsejarle a una mujer o a un hombre, a una madre o a un padre que esté pasando en este momento este dolor de la pérdida de un hijo? Wow, pues te cuento que para nosotros sí vimos cambio para mí, con mi esposo. Obviamente, entendemos que todas las personas procesamos situaciones de diferente manera. Entonces, la mía es de buscar comunidad. Mi esposo estaba muy de acuerdo con eso también, y de rodearnos con personas que pues nos aman, nos quieren, querían a nuestros hijos, o sea, continuar tratando de hacer eso en parte para nuestros otros dos hijos y tratar de crear un poco de normalidad, pero mi esposo sí lo procesa de una manera un poco, lo procesaba de una manera diferente en cuanto a estar más callado, que es típico de hombre, pero todos lo podemos procesar. Él es más callado, menos expresivo en cuanto a su duelo, a su dolor. Mientras que yo, si tenía que llorar, yo lloraba. Ese es el consejo que yo le daría, que le doy a todas las madres con las que hablo. No tienes que sentir, no tienes que sentir como sentirte mal, porque si en algún momento sientes algo, una emoción, estás en una tienda y tienes que llorar, yo sé que eso se ve extraño cuando lo miramos de afuera, pero yo le he explicado, le explico ahora, hoy en día, que es ok, está bien. Date a ti ese tiempo y ese espacio de entender que eso es una emoción que vas a sentir. Mi esposo toma un poco más de tiempo, le ha tomado un poco más de tiempo de ver, de procesar ese dolor. Tenemos que tener paciencia con unos a los otros, con tu esposa, con tu esposo, que esté procesando su duelo a su manera, a su tiempo. No todo lo vamos a procesar y Dios trabaja con cada uno de nosotros en diferentes etapas, de diferentes maneras. Y no es porque yo lo he procesado más rápido, lo he procesado de una manera diferente. Una de las cosas que para mí me funcionó fue de empezar a tratar de ayudar a otras personas. Yo pienso, o mi forma de ver es que yo he pasado por esto y no fue algo que Dios, que algo malo que yo hice, eso me llegó a la mente, como que yo hice para que Dios me diera esto, como si fuera un castigo. Y no es un castigo. Dios no nos hace pasar o no nos da cosas a nosotros por castigarnos. Ese no es el Dios que nosotros servimos. Él nos ama y al contrario, Él quiere que nosotros tengamos vida eterna, que le amemos y que tengamos vida en abundancia. Pero vivimos en un mundo caído donde van a existir las enfermedades y las situaciones difíciles. Entonces, para mí, parte de lo que para yo poder procesar, una de las cosas que yo decidí inmediatamente de cuando diagnostican a mi hijo con esta enfermedad rara y yo hago todas las investigaciones, yo quería ayudar y quería informar y quería educar a otras personas, pero también quería ayudar a empoderar a otras personas que no tuvieran miedo de hablar o enfrentarse o pedir a los médicos o profesionales y de dar su testimonio y contar su historia y entender que ellos sí tienen el poder de que se hagan cambios. Aunque yo recibí, creo que el diagnóstico un poco tarde, si me hubiesen tomado ¿no? Más en serio a los 3 años, quizás nuestra historia fuera diferente. De todas maneras, creo que tuvimos un cuidado médico excelente que solamente lo pudo haber hecho Dios. O sea, en esta enfermedad hay miles y miles de historias donde ni siquiera encuentran ayuda las personas, los niños, donde no hay esta médula, no se consigue este match que existe. Entonces yo creo que Dios de parte, nuevamente, ha sido un proceso,
pero yo creo que me ha dado a ver que esto no fue un error, esto es algo que yo creo que Él está usando para su gloria, porque yo estoy aquí hoy por Él. Amén. Amén. Tú sabes que los israelitas creían eso y a Cristo le hicieron esa pregunta en una ocasión y nació ciego, ¿pecó Ujú, él o pecó sus padres? ujú. Sin embargo, Cristo le dijo, no, es para él glorificarse. No siempre vamos a entender el propósito de Dios. No, Y hay cosas que Dios hace que definitivamente ante nuestra lógica humana no tiene sentido. así Pero es. hay un verso bíblico que yo lo he hecho tan mío, Joanny, que es el de Romanos capítulo 8 verso 28. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén, Aquellos así que es. somos llamados conforme al propósito de Dios. Cuando estamos atravesando situaciones que no entendemos, yo misma, cuando paso esas situaciones como que no le encuentro lógica Ujú, y no veo por dónde Dios viene y qué bueno Dios puede hacer de situaciones, porque tú podrías preguntarte, ¿y qué bueno va a sacar Dios de que yo pierda a mi hijo? Sin correcto. embargo, aunque tú no lo entiendas ni yo lo entienda, Dios sabe el por qué Ujú, y el para qué. Y por eso te hice la pregunta de qué le aconsejarías a esas madres que sienten que ya no pueden más, que sienten que no pueden vivir con esa pérdida, con ese dolor tan grande. Y me gusta mucho que tú te refugiaste en Dios, ujú. refugiarte en Dios. La fe nos ayuda a sobrepasar esos momentos. La última pregunta que te quiero hacer, Joanny, es, tú sabes que nosotros como cristianos tenemos la esperanza de una vida eterna. Amén, así es. Y al principio de este video, tú mencionabas de que tenemos la esperanza de ver nuestros seres queridos, no probablemente que tengamos este mismo sentimiento tan especial que sentimos por ello aquí en la tierra, pero hay una esperanza de una vida eterna Así con el es. Señor, que vamos a ver a nuestras personas amadas. ¿En algún momento tú te has imaginado cómo será ese momento en el que tú, cuando te corresponda, te toque juntarte con el Señor y allá que tú veas a tu niño? ¿Te has imaginado eso en algún momento? Yo, claro que sí, claro que sí. Claro que me lo he imaginado. Y en Revelaciones, tú sabes que hay uno, y todos sabemos que hay un, un capítulo, unas citas bíblicas donde habla de que todos los ángeles, que está Cristo sentado en el trono. Y la verdad que lo que me imagino es, creo que tuve un pensar de que creo que no lo vamos, no, como tú dices, no vamos a tener este sentimiento, pero creo que sí vamos a entender que tenemos una conexión y creo que va a ser muy lindo este encontrar. Aunque no vamos a tener ese mismo sentimiento, pero yo creo que nos vamos a dar cuenta y vamos a saber que esta era mi persona, este era mi hijo. Sí, que vamos, imagínate, si aquí en un mundo pecador, en un mundo lleno de maldad, amamos tanto a nuestros hijos, imagínate el amor tan enorme que va a haber cuando estemos con nuestro Dios, donde no va a haber maldad, donde no va a haber odio, donde va a ser un lugar espléndido y hermoso. Yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo más. Giovanni, pues muchísimas gracias por tú habernos acompañado. Este ha sido un episodio más de este podcast que hemos titulado Cicatrices que hablan, donde queremos mostrar esa parte que aunque en un momento estuvimos heridos, aunque en un momento nos sentimos vulnerables, pero cómo Dios restaura, cómo Dios sana. Y quisiera, ya por último, si esa cicatriz, porque la cicatriz, aunque no duele porque ya no es una herida, pero está ahí para cuando la veamos, digamos, Ujú, wow, pasé por esto. Si, ujú. si tu cicatriz hablara en este momento, ¿qué le podría decir a todos los que nos están escuchando, que están atravesando ese momento o que han atravesado ese momento o han pasado por esa herida por la que tú pasaste? ¿Qué le diría? Mira, creo que uno de los miedos más grandes que tenemos padres o que hemos perdido a nuestros hijos es que de alguna manera u otra
según yo hablo con padres que han pasado por lo mismo en lo que yo hago y que han experimentado alguna pérdida por una razón u otra, médica o de sorpresa. Creo que una de las preocupaciones más grandes es de que de alguna manera, y por eso creo que ese dolor lo tratamos de aguantar, es que de alguna manera u otra se nos vaya a olvidar ese proceso. O que se nos vaya, o que se le vaya a olvidar a otra gente sobre nuestros hijos. Y eso yo le quisiera decir a las personas que está bien dejar ir el dolor, que nunca se va a olvidar. Como tú dijiste, no es una herida porque no está abierta, pero es una cicatriz. Y como cualquier cicatriz, cuando la vemos, siempre la vemos, es una cicatriz por alguna razón, la vemos y nunca nos vamos a olvidar. Entonces ese dolor que tenemos nosotros nunca, en realidad se nos va a ir, lo podemos trabajar de una manera más sabia, de una manera de gracia, de una manera más saludable, orando al Señor que Él nos pueda ayudar a procesar eso. Entonces, yo pienso que es importante entender de que ese miedo existe y tenemos que dejar ese miedo que nunca se va a olvidar y que Dios tiene un propósito, aunque todavía no sepamos nuestro propósito, no sepamos el propósito de por qué. Si nos dejamos guiar por Dios, Él nos va a mostrar el propósito, pero que no tengan miedo de dejar de ir ese dolor porque se aferran a lo que era y no podemos crecer y no podemos demostrar el propósito que Dios tiene para nosotros porque nos aguantamos demasiado. Nunca se va a olvidar, nunca lo vas a dejar ir, eso siempre va a estar allí contigo. Aleluya. Joanny, mil gracias por Gracias a haberme acompañado. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Adoramos al Señor y bendecimos al Señor por esa fortaleza que te ha dado. Y Gracias. esperamos que cada madre, que cada padre que escuche este testimonio también pueda ser fortalecido y Amén. pueda aferrarse en Dios, en saber que aunque nosotros no nos demos cuenta, Dios sabe lo que hace y que Así es. todo tiene un propósito. Giovanni, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias por estar aquí. Si le gusta este contenido, comparta, comente, dele like. No nos vamos a ir sin antes Joanny hacer una oración y le voy a dar la oportunidad a Joanny que ore por todas esas madres que están atravesando esos momentos difíciles de enfermedad de los hijos, de pérdida de hijos, para que el Señor le ayude a entender que hay propósito de todo, para todo, y que el Señor le dé esa fortaleza que ellas necesitan. Ora, Joanny. Padre Santo, Padre amado, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por María, por esta invitación, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida, en la vida de todas nosotras como madres de nuestra familia, Padre Santo. Padre, yo te pido, Señor, que tú, igual que como me fortaleciste a mí durante esos momentos difíciles, esos momentos de hospitales, esas noches en vela, Señor, que tú también toques a cada uno de esos padres que están pasando en este momento, Señor, por ese mismo proceso, por un proceso difícil, un proceso de hospitales, un proceso médico, un proceso, Señor, de pérdida. Padre Santo, yo sé como tú me cubriste a mí con tu amor, con tu calor, con tu gracia, Señor. Así tú también lo puedes hacer con cada una de estas familias, con cada una de estos padres, estas madres que están pasando, Señor, por este proceso. Y Padre, yo te pido que le demuestres a cada uno de ellos esta tribu, estas personas que puedan fortalecerlos, que puedan ayudarlos, Señor, a caminar en este proceso tan difícil que ellos están pasando, Señor. Padre, a ti te doy toda la gracia, a ti te doy toda la honra, Señor. Es por tu gracia que yo estoy aquí, es por tu gracia que yo he seguido levantada, Señor. Yo sé que tú estás ahí conmigo, acompañándome a mí, a todas estas madres. Padre Santo, llénanos de sabiduría, llénanos de claridad, enséñanos, muéstranos tu amor, Señor. Es en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Giovanni. Gracias, Y María. nos despedimos. Será hasta la próxima. Bye, Bye. bye. Dios le bendiga. Gracias.